¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con nuestro tema número 1, el conjunto de los números enteros. Nuestros objetivos de aprendizaje: tenemos entonces el objetivo general: define, caracteriza y comprende el conjunto de los números enteros. El objetivo específico: establece relaciones de ubicación, orden e interpretación de los números enteros en situaciones de la vida diaria. Al terminar la lección deberás tener claras las siguientes interrogantes. ¿Qué son los números enteros? ¿Cómo se ubican los números enteros en la recta numérica? ¿Cómo se establece el orden entre números enteros? ¿Y cómo se interpretan resultados con números enteros en situaciones de la vida diaria? Los números enteros, simbolizados con la letra Z. En el entorno cotidiano hay situaciones en las que los números naturales no son suficientes para interpretar un suceso. Por ejemplo, si tienes 2 balboas y debes pagar 3 balboas por el almuerzo en la cafetería escolar, ¿de cuánto dispones? Los números enteros llegan para resolver ese tipo de situaciones. Estos números enteros son una ampliación de los números naturales, ya que están formados por los naturales, los opuestos de los naturales, que sería la versión negativa de un número natural, y el cero. Vamos a ver la definición. Los números enteros se representan por la letra Z y están compuestos por los números positivos, el 0, y los números negativos. Estos últimos se leen de la siguiente manera: menos 6, entre paréntesis, o sea, 6 negativo, menos 8, 8 negativo. Es común decir menos 6 y menos 8, pero también 6 negativo, 8 negativo. Generalmente a los números negativos se les coloca el signo menos a la izquierda, mientras que a los positivos se les puede colocar o no el signo. Los números enteros se simbolizan con la letra Z debido a que el vocablo alemán que representa entero se escribe con Z, y de allí la simbolización, ¿no?, del conjunto de los números enteros a través de esta letra. Los números enteros son un grupo de números que forman parte de los naturales junto con los inversos y el número 0. Esta sería la definición más sencilla, ¿no? El 0 no tiene signo positivo ni negativo. Así que aquí en este óvalo podemos observar que los enteros negativos llevan el signo de menos y ahí aparece una comilla y 3 puntos suspensivos a la izquierda que nos indican que eso continúa. Los números enteros negativos son infinitos. De igual manera a la derecha hay 3 puntitos después del 3 que no tiene signo, que se sobreentiende, ¿no?, que es un número positivo. Eso indica que son números infinitos. Y todo eso, ¿no?, los positivos, los negativos y el 0 representan Z, los números enteros. Ubicación y orden en la recta numérica. Razona y reflexiona. Para representar los números enteros en la recta numérica, debemos tomar en cuenta que los números positivos a la derecha del 0 van aumentando su valor en una unidad, de izquierda a derecha. Es decir, entre más se aleja hacia la derecha, es mayor el número positivo. Los números negativos también están ordenados de menor a mayor, de izquierda a derecha. Su representación es de derecha a izquierda. Esto quiere decir que los negativos van en secuencia, es como una cuenta hacia atrás. Lo que se mantiene es el orden, ¿no? El menos 5 y el menos 4, o sea, el mayor siempre está hacia la derecha, no así su representación. Es decir, la representación de los positivos es de izquierda a derecha y la representación de los negativos es de derecha a izquierda, o sea, la cuenta, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Y acá la cuenta 1, 2, 3 de izquierda a derecha, y acá la cuenta en negativo de derecha a izquierda. Sin embargo, lo de orden siempre se va a mantener así. El mayor está a la derecha del otro número, en la recta numérica. Ubicación en la recta numérica. Tenemos 2 ejemplos. El ejemplo 1 dice: represente los siguientes números en la recta numérica. Vamos a ver un ejemplo de cómo se construye la recta numérica y cómo se ubican estos elementos.
Ok, como podemos ver aquí en este ejemplo número 1 nos piden representar una serie de números que son números enteros. Entonces lo primero que debemos hacer es una recta numérica y ubicar estos elementos, pero siguiendo el orden, ¿no? El orden de representación. Entonces lo que podemos hacer aquí es determinar cuál es el entero más negativo, o sea, el entero más alejado del 0. En este caso sería menos 7. Entonces podemos colocar aquí que aquí va menos 7. Entonces le debe seguir el menos 6. Ponemos aquí menos 6, cuidando que entre cada unidad haya una misma distancia. Por eso aquí utilicé una página cuadriculada para que cada cuadrito tenga la misma distancia. Después de menos 6 debe venir menos 5, así que como menos 5 no está, no lo coloco, dejo el espacio allí. Debe venir entonces menos 4, el menos 4 lo tenemos aquí, colocamos allí menos 4, menos 3, aquí está el menos 3, colocamos menos 3, menos 2, sigue aquí el menos 2, menos 1, aparece, no aparece, pero dejamos el espacio allí, la rayita. Luego viene el 0, el 0 sí. El 0 no está en los números que nos piden, pero vamos a colocarlo para hacer esa separación, ¿no? De los negativos y los positivos. ¿Qué otro número nos piden allí? Después del 0 debe venir el más 1, así que si aparece 1, podemos ponerle 1 o más 1. Después viene el 2, más 2, más 3, el más 4, aquí también nos piden buscar el más 4, el número 5 positivo, aquí también, más 5, tenemos casi todos, nos falta uno que sería el 6, aquí está, más 6. Y listo, aquí siguen otros números, pero eso pues no se nos pidió ubicarlos, indicarlos, así que solo quedaría esos que aparecen allí, el 0, ¿verdad? Para determinar la parte media de los positivos y los negativos. Y de esa manera se ubican correctamente los números en la recta numérica, siguiendo, ¿no? La secuencia en el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a colocar aquellos números que no se nos pidieron ubicar, por ejemplo, el menos 1 y acá el menos 5. De allí todos los números que están en rosado, excepto el 0, son estos números que nos pidieron ubicar en la recta numérica. O sea que así mismo como aparecen más 5 menos 6, así mismo como aparecen no se ponen acá, sino que hay que seguir la secuencia, ¿no? La representación. El conteo negativo hacia la parte de atrás y el conteo positivo después del 0, 1, 2, 3. O sea que no se pone en desorden. Vamos con el siguiente ejemplo de ubicación de números en la recta numérica. El ejemplo número 2 nos pide representar otro conjunto de números enteros. Sin embargo, podemos ver un asunto aquí, son números como bastante grandes, más 20, menos 15, más 25, menos 5, 0, todos son múltiplos de 5. Entonces vamos a ver cómo representamos este conjunto de números en la recta numérica. Ok, como podemos ver aquí en el ejemplo número 2, los números son bastante grandes, entonces lo que vamos a hacer es utilizar una escala, ya que todos estos números son múltiplos de 5. Elegimos el negativo más alejado del 0, en este caso sería el menos 15, y empezaríamos por ese mismo número, menos 15. Luego debe seguir menos 10, menos 10 también hay que representarlo, entonces aquí sería menos 10. Luego debe venir menos 5, ahí está, hay que representarlo. Después el 0 también está por ser representado. Después el más 5 no aparece, entonces colocamos el espacio, ¿no? Que representa el más 5. Después el más 10, entonces aquí viene el 10 positivo. El 15 no aparece, así que dejamos el espacio. El 20 positivo, entonces aquí sería 20. 25, aquí está 25 y más 30.
y tenemos todos los números allí representados. Entonces esos otros espacios, si uno desea, los rellena. Por ejemplo, aquí va el 5 positivo, aquí el 15, acá 35, 40 y 45. Entonces podemos notar que uno puede utilizar una escala para representar los elementos de la recta numérica dependiendo, ¿no?, del tipo de número que tenemos. La escala puede ser de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10. En este caso, nuestra escala para esta recta numérica del ejemplo 2 se utilizó de 5 en 5. Continuamos. Ahora tenemos lo que es el símbolo de orden, el saber cuándo un número es mayor o menor o igual que otro número. Entonces, un ejemplo sencillo que yo siempre utilizo es el de los árboles, ¿no? Por ejemplo, este árbol lo denominamos el árbol A. Y si tenemos otro árbol, por ejemplo, el árbol B, entonces visualmente usted podrá observar que el árbol B es mucho más grande. Entonces, ¿cómo utilizamos el símbolo de orden para representar esta situación? De una manera sencilla, sabemos que las dos líneas deben apuntar a aquello que es más grande. En este caso, el árbol B es mayor que el árbol A. O si lo leemos de izquierda a derecha, A es menor que B. Y esta sería una forma sencilla de utilizar el símbolo de orden, mayor que, menor que, simplemente saber que las dos líneas apuntan a aquello que es más grande. Veamos un par de ejemplos con los números enteros. Determinar el orden dado los siguientes pares de números. Utilizaremos la misma recta numérica que teníamos en las diapositivas anteriores, en este caso la recta numérica y el orden, ¿no?, a jerarquía. Aquellos números que van a la derecha son aquellos que son mayores a los números que están a la izquierda. Por ejemplo, menos 5 menos 3. Podemos observar en la recta numérica que el menos 3 aparece a la derecha del menos 5, por lo tanto él es mayor que menos 5, o sea, está más cerca del 0. Es decir, las dos líneas apuntan al número menos 3. Otro ejemplo, más 2 y el 0. ¿Quién será mayor? En este caso sabemos que el 2 está a la derecha del 0 en la recta numérica, por lo tanto, aquel número que está a la derecha es el número mayor. Las dos líneas del símbolo de orden deben apuntar al número 2. Tenemos el número más 3 y el 3 sin el signo. ¿Serán o no serán iguales? Resulta que los números positivos se les puede colocar bien el signo o no. En este caso, ambos números representan el mismo número, un número 3 positivo. Por lo tanto, son iguales. Si tenemos el número más 4 y el número menos 3, en la recta numérica el más 4 queda a la derecha del menos 3. Por lo tanto, el símbolo de orden debe apuntar con sus dos líneas al número 4. 4 es mayor que menos 3. Y por último, menos 5 y 0. ¿Será que el 0 es menor que un número negativo? ¿Qué sucede en la recta numérica? En la recta numérica el 0 queda a la derecha del menos 5. Es decir, por más dígito que tenga un número negativo, el 0 es mayor que cualquier número negativo. Y de esa manera podemos ver ejemplos prácticos, ¿no?, de cómo aplicar el símbolo de orden mayor que, menor que en los números enteros utilizando la recta numérica. Veamos ahora unas situaciones de la vida cotidiana. Aplica. Al utilizar los números enteros para describir una situación, podemos aplicar las siguientes reglas básicas del lenguaje. Los números positivos los utilizamos cuando decimos suben, arriba, sobre, añadir, a la derecha, por encima, ascender, gané, después de Cristo, entre otras. Todas estas situaciones representan números positivos. Ahora sus antónimos o la situación contraria debe ser entonces los números negativos. Los números negativos los utilizamos si decimos perdí, bajé, abajo, a la izquierda, quitar, antes de Cristo, entre otras. Todas estas situaciones se consideran situaciones negativas o bien
son los antónimos de las situaciones que representan números positivos. Veamos esta situación. Aquí tenemos un pescador. El anzuelo está ubicado a una posición de -6. Podemos notar que los números negativos en una recta vertical se encuentran por debajo del 0. Y es así en toda situación. Por arriba del 0 entonces ubicamos todos aquellos números que no tienen signo o los números positivos. Podemos ver que el anzuelo quedó ubicado a -6, la superficie del lago se toma como 0 y la ubicación del pescador como 2 positivo o 2 unidades sobre 0. Otra situación que podemos ejemplificar sería a través de la temperatura. Aquí tenemos el termómetro A, el termómetro B y el termómetro C. Si se nos pidiera buscar la temperatura que representa cada termómetro en el momento, de acuerdo a la imagen, podemos notar que el termómetro A está ubicado una línea entre 30 y 40. Entonces, si tomamos en cuenta que son rectas numéricas en escala de 10 en 10, la línea que se encuentra en la mitad representa la mitad de 10. Por lo tanto, el termómetro A estaría marcando 35 grados o, si lo representamos a través de un número positivo, más 35. En el termómetro B podemos notar que la línea que marca la temperatura está en 0. Así que al 0 no le ponemos ni más ni menos. El 0 no lleva signo. Para el termómetro C notamos que se encuentra ubicado entre 30 y 40 hacia abajo o debajo del 0. Así que sería menos 35. Y así podemos ver que los números enteros se pueden utilizar para representar situaciones cotidianas, en este caso la temperatura. Continuamos con otro ejemplo. Expresa cada situación con números enteros. El año 1492 después de Cristo. Este sería un número después del origen, o sea, después o a la derecha sería positivo, por lo tanto sería el número 1492 sin signo o el número 1400 más 1492, un número positivo. La siguiente situación sería 9 grados bajo cero. Como indica, ¿no?, la palabra bajo está entonces en una recta numérica vertical, es decir, los números debajo de 0 siempre van a ser negativos, por lo tanto sería menos 9. La siguiente situación sería Luis perdió $780. La situación de perder un dinero se representa con un número negativo, entonces sería menos 780. La siguiente situación he sacado de mi cuenta 125. Cuando se refiere a sacar, es decir, restar, a quitar, es una situación negativa, así que sería menos 125. En el siguiente ejemplo, 5 grados sobre 0. Sobre indica que está por arriba. Si es una recta numérica vertical, sería un número positivo, por lo tanto es más 5. El año 520 a.C., antes es una situación negativa, entonces sería menos 520. Juan ganó 570 puntos. Ganó viene a ser una situación positiva, así que sería más 570 o simplemente el 570. Y la última sería ahorré 300 balboas en mi cuenta. Ahorrar, ¿no? Una situación en la cual uno suma, es un número positivo, sería más 300 o simplemente el 300. De esta manera podemos ver que los números enteros se pueden utilizar para representar situaciones de la vida cotidiana de muchas maneras. Por último, les dejaré una actividad teórica referente al contenido dictado en esta videoclase. Utilizaré un formulario de Google. Las indicaciones del mismo se entregarán junto con el video. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima.